creo que es un tema muy importante, ¿no? Como en apenas 69, 70 años se empieza, porque ahí nace la historia de la televisión, luego viene la historia de las series hasta el día de hoy. Si lo analizas, esa fecha de nacimiento de la televisión en España es apenas 2 años mayor que yo. Impacta un poco la rapidez de las cosas, ¿no? Porque en apenas este tiempo yo creo que las series de ficción tienen ya su propia historia, con mayúscula, que tal vez se estudian demasiado poco y que tal vez los que empiezan a trabajar ahora en ficción desconocen el pasado, de dónde venimos, ¿no? Es decir, pueden ver Black Mirror y no se dan cuenta de que Twilight Zone empezó ese modelo hace 40 años. En este sentido, cuando en el artículo hablo de España, sobre todo hablo de todas esas rápidas transformaciones que se han dado y que, sobre todo con la última aparición de las plataformas, y que han cambiado el modelo, han cambiado la forma de encontrar tu público, pero muchas veces se han olvidado algo esencial, de que toda serie necesita público, de que todo creador necesita el roce con el público, porque si no, no crece hasta los niveles que tiene que crecer, y que siempre, y hay un ejemplo muy, muy, muy cercano, que me parece que es un gran ejemplo de calidad, la verdad y el alma, cuando llegan a la pantalla la traspasan. Y el ejemplo para mí es El Eternauta. Las grandes series tienen metáforas, es decir, que cuando tú ves una serie, te lleva a un universo en el que tú piensas en torno a lo que estás viendo. Mientras que para mí las series que no son tan buenas son aquellas que son lo que ves. No hay más que lo que ves. Es más, es lo que ves y lo que te obligan a escuchar sin parar en los diálogos, repitiéndote todo para que te enteres de verdad, porque se creen que eres tonto, ¿no? Ese momento que se ha llegado ahora creo que está poniendo en crisis la creatividad, creo que está abriendo en España en concreto una zanja entre el público y creación, y yo creo que, y como dicen bueno, mi compañero y amigo Ramón Campos, me dice siempre que cuando va a llevar una serie a una cadena, sobre todo cuando quiere hacer algo diferente, me dice, siempre es como si fuera la primera vez. Dice, y no puede ser, llevo muchos años en esto, ¿no? Por la continua interlocución e intermediación entre tu creación y el público, de mucha gente que opina. De mucha gente que opina. Y luego, y ya para acabar, creo que también es muy importante saber que aquí se está generando un planteamiento de que la ficción en abierto ha muerto. La ficción en abierto es para mí la más popular, la más necesaria. Y se dice aquí que en España que la ficción en abierto ha muerto, pero basta cruzar la frontera, los Pirineos, para darte cuenta de que en Francia se estrenan 30 series o nuevas temporadas de algunas de las que siguen, que en BBC de lunes a viernes el prime time es de una serie de producción propia, que ZDF está invirtiendo y produciendo, no ya en Alemania, el peso de los estados federales alemanes para producir, o sea, hasta la televisión nacional croata te hace series de primera magnitud, los países nórdicos, y son todo en abierto, y tienen audiencias de un 20, 30, y en la BBC, como el caso de Line of Duty, 47 de audiencia, ¿no? Es decir, que nos creemos que está pasando en todo el mundo, en toda Europa, pero que es una opinión y un universo que se está generando solo aquí en España, ¿no? Yo creo que España, y es un tema cultural, no solo relacionado con las series, forma parte de Europa, pero es un país muy americanizado. Entonces yo creo que en ese sentido, la frase que digo en el artículo, ¿no? Que le oí a un ejecutivo y no me la invento, que es esa que dijo de, oye, y ahora que está Netflix, ¿por qué tenemos que hacer nosotros series? Un ejecutivo de televisión española, ¿no? Y yo creo que Europa, en ese sentido, lo público tiene mucha importancia, en todas las facetas. De hecho, como también cito en el artículo, llama la atención los datos históricos de
cuando de repente Mitterrand y Kohl, los líderes franceses y alemán, organizan un encuentro solo para hablar del audiovisual y de la televisión. Y deciden fundar Arte, deciden por un lado potenciar la ZDF, por el otro lado abrir un segundo canal francés para equiparar con el privado, para que todas las producciones norteamericanas no copen el audiovisual europeo. Una reunión entre dos primeros ministros para hablar de eso. Aquí es inimaginable. Y en Inglaterra, cuando se dieron cuenta de que al ser utilizar la misma lengua, Netflix estaba arrasando con todos sus técnicos, actores, a unos precios mucho más elevados de lo que la propia BBC podía pagar, que ya la BBC paga casi el doble que en España, hubo inmediatamente una comisión parlamentaria para ver cómo se podía equilibrar. Las series no deben alejarse de la realidad. Ya tratarla es un género, ¿o no? Invirtiendo la pregunta, le respondería a que ha hecho la pregunta, a que le doy las gracias, porque es muy buena pregunta, que lo que no pueden ser las series son evasivas de la sociedad, de la realidad. Una serie como objetivo esencial tiene que entretener, porque si no entretiene es una mala serie. Pero yo creo que nunca hay que conformarse con eso, nunca. Yo creo que cuando tú llegas a emitir un producto que pueden ver millones de espectadores, tienes que tener una ética, aparte del oficio de hacerlo, tienes que tener una ética, tienes que tener un objetivo y no ser más listo que nadie, ¿no? Yo pongo el ejemplo del Ministerio del Tiempo, ¿no? El Ministerio del Tiempo es aventuras, con elementos históricos muy documentados, elementos irónicos, elementos dramáticos, pero una de las obsesiones que teníamos mi hermano y yo cuando creamos el Ministerio del Tiempo era huir de una vez de ese concepto tan dañino de las dos Españas. La más histórica pura fue Isabel. La primera temporada de Isabel, y yo creé la serie, hice la primera temporada, y cuando me pidieron que fuera menos histórica y más una historia de amor fue cuando yo decidí no traicionar la propia obra de la primera temporada, que curiosamente yo creo que fue la más potente a nivel de éxito, ¿no? Yo en todos estos años de carrera profesional he aprendido esencialmente que lo que está bien hecho puede triunfar, puede, pero que lo que está mal hecho no funciona nunca. Ese es lo único que he aprendido. Y en el caso de Isabel, sí, en el caso de Isabel, aunque pueda parecer exagerado, pero lo puedo demostrar, cada capítulo tenía como un 70-80% de documentación rigurosa. Y la gente me va a decir, ala, pues, rigor mortis, ¿no? Decían muchos de risa. No, no. Cuando tú te pones a investigar, te das cuenta de que la historia te ofrece cosas que no te puedes ni imaginar. Ni imaginar. De sorprendentes. Y en Isabel, de hecho, había también un promedio de un 15-20% de secuencias que los diálogos eran extraídos de cartas autógrafas de los propios protagonistas en su época, ¿no? Nosotros tenemos la idea de hacer la serie hace 21 años porque estábamos cansados de hacer series que nos obligaban a hacer y que no nos gustaban nada. Y de repente dejamos de trabajar juntos y yo le dije, vamos a hacer una serie que nos guste hacer y ver, aunque no la vendamos nunca, ¿no? Y bueno, al final la vendimos, ¿no? Y sí, ya años después, ya después de Isabel, él ya estaba enfermo y hicimos el ministerio, que él llegó a escribir 2 capítulos, él estaba enfermo de ELA, y llegó a escribir 2 capítulos con un ordenador que le pudimos conseguir pestañeando. El ordenador, la pantalla identificaba cada letra según él miraba y pestañeaba. Entonces imagínate escribir 2 guiones enteros pestañeando. Eso es raza de guionista. Yo creo que pueden, no siempre deben, pero pueden, si están bien hechas. El problema es el contrario, que generen ellas los estereotipos, ¿no? Que la gente se crea que la verdadera familia es la de médico de familia, ¿no? Y no es.
Yo creo que hay dos modos de hacer las cosas, que son bien o mal, ¿no? Y que todos podemos caer en los dos lados. Yo creo que Amar en tiempos revueltos tuvo muchas temporadas, pero lo que fueron las primeras, y de hecho en la primera se me llamó para documentar a mí, estaba muy documentada. Estaba muy documentada. Y que sus escritores, que eran escritores como... Hablo del arranque, ¿no? No de esas continuidades que tienen las series que van perdiendo la esencia, ¿no? Pero el arranque tenía gente como Josep María Benet i Jornet, Rodolfo Sirera y Antonio Netti, que son tres patas negras del guión, y cada vez que tenían una duda, porque ellos escribían desde Cataluña y yo estaba en Madrid, y la cosa sucedía en Madrid, era telefonazo. De hecho, hubo un cambio de que no fuera una industria textil porque eran más propias de allí y no de aquí. Es decir, yo creo que las series lo que pasa es que tienen a veces mucha longevidad y entran, sobre todo las series diarias, en una locura muy grande de producir deprisa, ¿no? Y se empiezan a perder lo que usted dice, que yo creo que tiene razón en parte. Yo llevo peor aquellas, fíjese, que series que hablan de la posguerra y plantean un mundo absolutamente feliz. También las hay, ¿eh? Y algunas con mucho éxito. Bueno, surge de esa cita que hago con mi hermano para intentar volver a escribir series y cuando le dije, vamos a hacer una serie que nos guste, aunque no la vendamos, dijo él, una de viajes por el tiempo. Y yo le dije, perfecto, porque esa no la vamos a vender nunca. Y él dijo, no te creas, lo metemos en un ministerio que es muy berlanguiano y eso funciona. Esa es la base original, sin más, sin buscar referencias. A la hora de buscar referencias, hay una referencia esencial, dos referencias esenciales, una literaria y una televisiva, que son las bases de la creación del Ministerio del Tiempo. La televisiva era una serie de la BBC que se llamaba Life on Mars, en la que un policía de la actualidad entonces tiene un accidente y acaba en los años 60 o así con la policía de los años 60, un viaje por el tiempo, y a nivel literario un libro que se llama Las puertas de Anubis, de Tim Powers, que es una obra maestra de la ciencia ficción, que basa en cómo hay una máquina del tiempo en un futuro próximo que en el caso de la novela organiza un viaje solo para millonarios, claro, para estudiar a Dickens, pero en persona. O sea, para conocer la Inglaterra de Dickens y conocerle personalmente, ¿no?, a Dickens. Hombre, son más caras, evidentemente. Yo creo que hay un déficit gravísimo. Yo cuando de repente me cae, porque Isabel llevaba 2 años intentándose hacer y no daba con la tecla, y de repente me cae de chiripa, la veo y en una semana digo, hay que ir así, así, así. Y de repente la televisión española dijo, es lo que queremos, ¿no? O sea, que fue un poco, probablemente porque yo era historiador y sabía lo que... es que yo cuando cojo la primera versión de Isabel, aquello era un poco atraparlo como puedas en el medievo. O sea, tú no puedes hacer una serie histórica en vano. No puedes hacer una serie histórica como si fuera la historia de tu prima Maripili. Tienes que ir a la documentación. ¿Por qué no se hacen más? Cuando hay modelos aquí, por ejemplo, a la BBC, que me parece que le funcionan perfectamente, aunque allí tienen un Shakespeare que es mucho más potente, por mucho que queramos, que los escritores que tenemos aquí. Porque la gente cree que la historia es aburrida, fíjate. Yo creo, y no lo es, ¿no? Pero yo de hecho ahora tengo una serie que acabé de rodar y producir hace un año, que es la de la reina Victoria Eugenia, la de ENA, y se está viendo ahora mismo en Finlandia y en Portugal, pero no en España. No se ha estrenado. Cosas misteriosas. Yo creo que amamos poco nuestra historia y amamos poco nuestra propia cultura. Bueno, una serie surge como una novela, de una idea que tú tienes para hacer. A veces esa idea te viene de encargo porque te la hizo un productor. Yo también soy un espécimen muy raro y por eso tengo mis problemas porque a mí no me gusta... Yo creo que las series deben de tener, como las inglesas, las buenas americanas, tienen que tener una autoría. Y aquí muchas veces todo es un amasijo, ¿no? Yo siempre utilizo mucho como lema, cuando hago televisión, una frase de Martirio, que me llegó al alma y que es
que es el que se emociona, piensa. Es maravillosa. Si tú tienes una pérdida de alguien que quieres mucho, un amor que deseas y no consigues, la felicidad de conseguirlo, el encontrarte, el tener un hijo y ser feliz, tú abanica todas las posibilidades de vida. Esa emoción hace que tu cerebro funcione. Y lo más importante, ese cerebro funcionando emocionalmente lo puede tener Wittgenstein, Freud, un albañil, una señora de la limpieza, un ingeniero y una tenista. Porque todos los seres humanos tenemos esas emociones de serie. Y ese pensar es profundo. La gente se cree muchas veces que la profundidad se basa en lo hermético, en lo que la gente no entiende. No, se equivocan. Eso se llama pedantería. A ver, el showrunner es el líder de una producción. Es decir, es el líder de una producción televisiva, el máximo responsable del desarrollo, desde la creación normalmente hasta su producción de una serie. Históricamente, normalmente, puede ser un director, puede ser un productor, pero normalmente es un guionista, que es el creador de la serie. Normalmente, hacer un trabajo en aquellas series que tenían 22 capítulos, tal y cual, él solía escribir solamente el capítulo 1 y el último, y entre medias sí supervisaba y editaba a un equipo de 4, 3 personas, 6, que de repente iban escribiendo y él iba en lo que se llama la writer's room, se reunían, escaletaban, tenían las ideas, desarrollaban la historia, etcétera, etcétera. La figura del showrunner al principio no existe como tal, pero la televisión, las series de televisión, quitando casos excepcionales como la serie de Alfred Hitchcock o Rod Serling, o aquí en España, que ya eran showrunners sin existir la palabra, para mí, Chicho Ibáñez Serrador, Jaime Darmiñán o Ana Diosdado en Anillos de Oro eran showrunners. Porque eran los creadores los que controlaban todo y los que decidían quién, cómo, y en el caso de Chicho dirigía, además, y Armiñán acabó también dirigiendo. La figura del showrunner surge por una necesidad industrial. Al principio, las series que se hacen en televisión son para entretener, dibujos animados, tal, se convierte en una gran industria. Esa gran industria de repente tiene dinero y dice, vamos a producir como el cine, con las primeras series como Hombre Rico, Hombre Pobre, Las calles de San Francisco, que son exteriores, ya como el cine. Y además tenemos cada vez más dinero y cada vez más potencia. Y se empiezan a adaptar libros. Y poco a poco las series tienen ya potencia, dinero, buen branding, y de repente dice alguien, oye, pues ¿por qué no voy a dar yo mi punto de vista de lo que pasa en el mundo como hace el cine? Y ya ahí aparece en los años 90 la figura, que lo que yo diría, necesitamos un showrunner, que es las series en las que la figura del showrunner se instala definitivamente en la industria americana, que son la década de Canción Triste de Hill Street, desde Miami Vice hasta Doctor en Alaska, hasta Cheers, hasta Frasier, o sea, toda esa década de los 90, finales de los 80, 90, y luego a partir de ahí ya llega HBO, y el showrunner se convierte en el creador, en el que tiene la primera y última palabra de lo que se está creando allí. Eso es un showrunner. El Ministerio del Tiempo, si tiene una diferencia con muchas series de ciencia ficción y de tal, es que es adulta. El Ministerio del Tiempo habla de la pérdida de los seres queridos, continuamente. De hecho, el Ministerio del Tiempo se escribió mientras yo estaba perdiendo a mi hermano. Y el capítulo de Lorca lo escribí recién fallecido. Y no yo, que lo escribía, sino Anaïs Schaaf y todo el elenco de Jaime Blanc, Marc Vigil, hasta no conociéndole, era una especie de nube que todos teníamos en la cabeza. La escena del capítulo 8 de la primera temporada, no la de cuando ve a Camarón, sino en la primera temporada, cuando se despide de Julián, y Julián hace así como... Estaba escrito, y ha hablado con el director, le voy a decir, no vayas a Granada, pero no se atreve, que no puede darle el dato, se lo dice 3 temporadas después, ¿no? Pero cuando lo va a decir, hay un silencio, y en Twitter,
Todo el mundo decía, no le digas que vaya a Granada, miles, no le digas que vaya, pero miles, miles, ¿eh? No le digas que vayas a Granada, no le digas que vayas a Granada, no vayas a Granada. Y de repente apareció un tuit y luego otro, y ahí no llegaron a miles, pero sí fueron como 12, 13 que dijeron el primer tuit. Este es Javier despidiéndose de su hermano. Y tenía razón, lo había escrito así. No lo había dicho a nadie. Y un señor de no sé qué parte de España que yo ni conocía, de repente captó lo que había detrás de cuando yo escribí ese guión, que no lo podía escribir porque había fallecido hacía 2 semanas y yo no podía escribirlo. Y Anaís estaba ahí ya estrangulándome, por favor, escríbelo, escríbelo. Y de repente, en ese momento al final, escribí a borbotones. Al final lo escribí en un día y medio a borbotones y lo escribí como homenaje a él. Y esa escena la hice como si nos estuviéramos despidiendo los dos. Y hubo alguien que yo no conocía que lo captó. Esas son las emociones. Así de profundas pueden ser. Todo personaje, mi concepto de personaje, tiene que ser poliédrico, es decir, nunca hay un malo malo, nunca un bueno bueno. Siempre procuro ver el lado del otro lado de los personajes y también ver que el bueno a lo mejor tiene un lado oscuro. Lo decía Aristóteles en un libro que se llama Poética, y de eso ha pasado mucho tiempo, que es uno de los mejores cursos de guión es leer Poética, de Aristóteles, que decía, más personaje, menos peripecia. Lo clavó. Es decir, todas las acciones las tiene que mover el personaje. No puede la peripecia arrollar a cada personaje y de repente, ¡oh! Y de repente, ¡wow! Otra cosa. No, es decir, es él y sus decisiones lo que tiene que conducir a las peripecias. Y luego justificación de sus acciones. Tú puedes creer que un malo malísimo que va a poner una bomba en un sitio que va a morir gente inocente, evidentemente algo peor que eso no lo hay. Pero tienes que pensar qué razones puede tener. Y a lo mejor no puedes entender que ponga la bomba, pero sí puedes entender las razones. El público tiene que entender las razones que mueven a todos los personajes en una serie. Y yo creo que a través de ahí ya vas desarrollándolo. Pero una serie son sus personajes, claramente, claramente. Siempre.